Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos días, Bueno, profe. Hola, buenos días. Muy bien, pues vamos a comenzar. Para el día de hoy hay unos ejemplos que vamos a ver que realmente pues están muy sencillos. Hablan de estimación. Recuerden que la clase pasada empezamos a hablar un poquito de lo que era la inferencia estadística y que bueno, cuando nosotros tenemos una muestra y queremos determinar o estimar ciertos parámetros de una población, pues tenemos o podemos hacerlo de dos formas, mediante un intervalo, a lo cual se le llamaría estimación por intervalo, y también tendríamos, si queremos conocer el valor exacto, pues que realizar otro tipo de muestras. Para esta primera parte de de la unidad número 4, pues hablaremos un poquito de lo que son los intervalos. Yo creo que el día de hoy veremos o terminaremos de ver la primera parte y un ejercicio o ejemplo de intervalo para una sigma conocida. Y entonces después de ahí ya pasaremos a lo que será el día de mañana, el otro ejemplo con sigma desconocida y una introducción a lo que son las pruebas de hipótesis. Pero si recordamos, yo les había comentado que empezaríamos a tener una dinámica, o no una dinámica como tal, vamos a tener dos dinámicas. La primera dinámica de ellas, pues la estaríamos trabajando yo creo que el día lunes, martes, el día miércoles. ¿Sale? Entonces, ahorita les explicaré de qué se va a tratar la dinámica para que así la vayan preparando. Tengan el día de hoy y el día de mañana para preparar y presenten la dinámica, ¿no? El resultado de la dinámica. Por lo pronto, entonces, recordando un poco lo que vimos el día de ayer, déjenme cerrar aquí las que tengo abiertas de las otras partes que no vamos a alcanzar a ver. Recordando lo que vimos ayer, el día viernes, perdón. Hablábamos de algunos conceptos básicos. ¿Quién me dice cuáles eran esos conceptos básicos? Es decir, los que vamos a tomar de entrada o de inicio. Conceptos básicos. Vimos lo que era población, muestra, dato, variable y parámetro. Esos son los básicos. Población, muestra, ok, dato estadístico, parámetro. Y después vimos otros que fueron la continuación. ¿Cuáles son los otros conceptos que vimos? Estimador, hipótesis, muestreo, estadística, estadística descriptiva y estadística inferencial. Ok, estadística descriptiva, estadística inferencial, muestreo, estadística, estimador e hipótesis. Muy bien. Y pregunta, de esos conceptos, el que me interesa o el que me interesaba que se les quedara así como muy bien, era el de hipótesis. ¿Qué es una hipótesis entonces? A lo que hablamos el día viernes. ¿Qué es una hipótesis? ¿Quién se acuerda? Profe. Sí. Yo la verdad no me acuerdo muy bien, pero esa vez yo le comenté que era como nuestro posible resultado y no Como recuerdo bien. nuestro posible resultado. Ajá, pero es que me Ok. acuerdo que preguntó varias veces y como que de las diferentes preguntas que dio, de las diferentes respuestas que obtuvo, usted hizo una conclusión general, pero ya no me acuerdo bien cuál era. Ok, una parte era como el resultado que yo creo que puede pasar, por lo tanto eso es una que alguien más lo dijo tal cual. ¿Quién se acuerda? Una suposición, ¿sale? Suposición, dijo. Correcto, es una suposición. Entonces, ese pues hay que analizarlo, hay que
comprenderlo de esa forma. Muy bien, entonces, de una vez yo creo que mejor les digo qué es lo que vamos a hacer para la dinámica. Vamos a hacer una dinámica de pecera, ¿sale? Para el día miércoles. Yo creo que el día miércoles ya alcanzamos a terminar. Yo explico ya después el tema, lo que sería jueves y viernes. Y después de eso, ya en la siguiente semana nos vamos a puros ejercicios. En esa semana va la otra parte de la dinámica que presentarán y ya después hacemos la evaluación. ¿Vale? Entonces, ahorita nada más se los dejo así, dinámica de pecera, y después nos vamos con eso. Muy bien. Entonces, déjenme compartirles mi Jam para con mi presentación que diga para continuar. Y ahorita les comparto el Jam. Ventana, aquí está. Ahí ya se debe de poder ver. Muy bien, entonces estos eran los conceptos en donde hasta aquí nos quedamos la sesión pasada. Para la dinámica del día miércoles es necesario que se aprendan estos conceptos y también que estudien el tema que les voy a comentar, ¿sale? Que va a ser pruebas de hipótesis, pero les voy a dar enfocado a qué se van a qué van a estudiar. Entonces, una tablita que les va a sacar de muchos problemas a la hora que estén resolviendo sus ejercicios o los ejercicios con respecto a pruebas de hipótesis va a ser esta tablita de acá, ¿sale? Esta tabla nos habla de parámetros estadísticos y estimadores. Ya quedamos que un parámetro es una medida de la población. Un estadístico es una medida de la muestra y un estimador es cuando usamos una medida de la muestra para estimar o calcular una medida de la población, ¿sale? Es decir, cuando el estadístico lo utilizamos para conocer o para suponer una medida de la población, se convierte en un estimador, ¿sale? La media, entre los más comunes, hay muchos, hay bastantes, pero los más comunes serían la media aritmética. En una población la definimos como μ, ¿sale? Cuando conocemos todos los datos y sacamos la media de eso, pues es μ. Cuando sacamos una muestra y solamente le tomo la media a esa muestra, está como una X testada. Cuando hablamos de una proporción, es decir, de una parte, en el parámetro se define como pi, ¿sale? Y el estadístico es una P, ¿sale? P de proporción. ¿Por qué hablo de esto? Porque hay pruebas de hipótesis para medias, hay pruebas de hipótesis para proporciones. Nosotros vamos a enfocarnos en las de medias. El tiempo no nos dé tal vez para enfocarnos en proporciones. Quizás sí alcancemos, pero ya lo revisamos, ya lo vamos revisando. El procedimiento es el mismo, lo que cambian son las fórmulas. El total de datos para ambos es una T mayúscula, este no afecta. Varianza sí, recordemos, en población se utiliza sigma. Sigma cuadrada varianza, en estadístico muestral es una S cuadrada. Y desviación estándar, sigma, por excelencia nuestra medida de dispersión, y S en un estadístico muestral. Número de elementos, cuando conocemos todos, pues será una N mayúscula, y cuando solamente tenemos una muestra, pues será N minúscula, ¿sale? ¿Dudas o preguntas de la tabla? Profe, bueno, yo nada más quería ver si me puede repetir cómo definía estimadores. ¿Cómo definía qué? Los estimadores. Ah, ya, ¿cómo defino los estimadores? Los estimadores se definen o son un estadístico, cuando un estadístico lo utilizamos para obtener una medida poblacional, es decir, para obtener un parámetro. Gracias, profe. Sale. Es por ejemplo, un ejemplo sería muy pequeño así, muy rápido.
Van a decir que siempre les pongo el del TEC de la edad, pero creo que es muy fácil de comprender. Tengo 5,000 estudiantes del tecnológico con cierta edad. Aquí le voy a poner mi variable de la edad. Yo extraigo, como son 6,000 más o menos, pues imagínense cuánto tiempo me va a llevar preguntarle la edad a todos y obtener una media. Entonces yo extraigo solamente al grupo de IMAT, de Ingeniería en Materiales, de Probabilidad y Estadística. Tomo la media de sus edades. Y resulta ser que es 19 a 20 años, 19 punto y cachito, ¿no? Obviamente pues, no puedo tener punto y cachito así como que yo me lo sepa tal cual, pero sí lo puedo obtener, ¿no? Y ya después convertirlo a meses. Pero bueno, entonces, yo digo que como obtuve una muestra, y esto va a ser una característica que les hable más adelante, y que tienen que conocer al menos, una muestra tiene que ser, o tiene que tener ciertas características. La principal tiene que ser representativa, es decir, que me funcione para poder decir que este valor que yo estoy obteniendo es correcto. Tiene que ser objetiva, es decir, sin favoritismos, sin ningún tipo de desviación que pueda afectar en mi proceso o que yo haga para que los resultados que obtenga sean convenientes para mí. Entonces, esas dos son las principales, representativa, objetiva, ¿sale? Eso. Y también, la otra sería con un tamaño de muestra adecuado, ¿sale? Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa o cómo se definiría entonces el estimador? Esto estamos de acuerdo que la media de la población la desconocemos, no la tengo, no la conozco, porque sería muy tardado obtenerla. Entonces yo calculé mi X media, calculé mi estadístico. Entonces yo digo, por medio de otra herramienta o una prueba de hipótesis, que la media poblacional es de 19.78. Entonces yo ya estoy utilizando el estadístico para definirlo como un parámetro. Entonces ya no pasa, ya no sería un estadístico, sino ya sería un estimador, ¿sale? Pero básicamente nada más es la palabra, ¿no? Que yo lo utilizo para estimar una variable acá, ¿sale? Entonces, muy bien. Vamos a continuar. Listo. Ahora bien, vamos a hablar, les decía que en esta unidad vamos a dividirla en dos partecitas. La primera, estimación de parámetros, y la segunda, prueba de hipótesis. La estimación de parámetros la vamos a ver entre hoy y mañana. Prueba de hipótesis nos vamos a chutar más o menos una semana, porque es un poco más larga. Entonces, cuando hablamos de una estimación de parámetros, ¿a qué hacemos referencia? A que esta nos sirve para realizar inferencias sobre una población. ¿Sale? Lo mismo. Yo voy a hacer una suposición, voy a, digamos, a tratar de saber o de decir cómo se comporta una población, ¿sale? Cuando yo digo o hablo o hago referencia a una inferencia, ¿a qué se refiere? Es una deducción que yo voy a hacer o a la cual o una conclusión a la cual yo trato de llegar, ¿no? Y la cual pues la voy a tener que fundamentar con su debida probabilidad, basado pues en los datos que yo tenga. Entonces es una deducción. Entonces yo voy a hacer una deducción sobre una población y específicamente sobre el comportamiento o una medida de la población. Cuando se utiliza un estadístico para estimar un parámetro, se dice que el estadístico se vuelve el estimado. Pero aquí lo interesante de la estimación de parámetros es que tenemos otro tipo de estimación, la estimación por punto. ¿Sale? Estimación por punto. Si comprenden la estimación por parámetro, la estimación por punto es muy sencilla. De hecho, la vamos a hacer sin que ustedes se den cuenta. Ya después les voy a decir, miren, esto es una estimación por punto. Cuando yo hago una estimación por punto, es decir, cuando yo quiero identificar o hacer una deducción sobre el parámetro, puedo tener dos resultados, ¿sale?
¿Cuáles son esas dos formas? Que yo haga, por ejemplo, lo de la edad. Y entonces les pregunte a cada uno de ustedes su edad y obtenga un solo resultado. Es decir, que la media de aquí del grupo fue de 19.51. Y utilizo este estadístico para estimar el parámetro. Esta sería una estimación por punto, porque obtengo solamente un valor, un punto, dentro de un conjunto de datos. ¿Sale? Imagínense que aquí está el conjunto de datos y yo solamente obtuve un puntito que se encuentra aquí. Esa es una estimación por punto. Cuando yo tengo una estimación por parámetro, quiere decir entonces que en este caso voy a tener el valor de X, o que el valor de X se va a encontrar en una parte dentro de un punto A y un punto B. ¿Sale? Entonces, el valor de X que yo obtenga de mi estudio puede encontrarse en cualquiera de esos. Diferencia entre una estimación por parámetro y una estimación por punto. Estimación por punto pues es exacta. Estimación por parámetro es cuando no conocemos muy bien cómo se va a comportar y entonces ponemos un intervalo, ¿no? Decimos más o menos por aquí va a andar. ¿Sale? Entonces, ya después vamos a ver ejemplos de la estimación de la media de una población normal cuando necesitemos hacer un intervalo de confianza y vamos a tener unas variantes cuando la desviación típica es conocida, es decir, cuando yo conozco sigma, o cuando yo no conozco sigma. Aquí para la estadística hay muchos variantes, muchos valores que tienen que conocer. Su curso es uno, digamos, hasta cierto punto introductorio. Entonces los vamos a dejar hasta lo básico y ya de ustedes pues tendrán elementos para seguir investigando. Pues eso es una estimación. Y la prueba de hipótesis, que es la otra parte donde se divide la unidad. Ustedes recuerdan, teníamos dos grandes partes al principio que les mostré. Es la prueba de hipótesis, que es cuando utilizamos un dato muestral para evaluar la veracidad o precisión de las suposiciones que yo hice. ¿Sale? Entonces, como se diría, la hipótesis ya quedamos que era una suposición. La prueba entonces es cuando yo utilizo datos para evaluar, es decir, qué tan certera fue la suposición que yo hice. No solamente la voy a hacer por hacer, sino que la voy a poner a prueba. Que se hace sobre la población de interés. Vamos a tener dos tipos de hipótesis. ¿Esto por qué lo comento? Porque para la dinámica del día miércoles necesitan conocerlo y necesitan saber al menos esto para que no se me vayan por otro lado de la investigación que hagan. Hipótesis nula, definida como H0, e hipótesis alterna, definida como H1. La hipótesis nula, de acuerdo o desde el punto de vista de quien plantea la hipótesis, es lo que yo creería, ¿no? Entonces la hipótesis alterna es la contraparte, es decir, lo contrario. Por ejemplo, yo creo que el lunes, que diga, sí, que el martes, vamos a ponerlo así, que el martes, o sea, algo que va a pasar. Que el martes el profe Kevin nos va a dejar salir temprano de la sesión. 7:30 nos va a dejar salir. ¿Vale? Entonces saldremos temprano. Eso sería lo que yo creería. ¿Cuál sería la hipótesis alterna? Pues que el día martes el profe Kevin no nos deje salir, es decir, no salgamos a las 7:30. Otra hipótesis, ¿cuál pudiera ser? Como estamos hablando de sesión, pues si no me dejan salir a las 7:30, pues tengo dos opciones. Que me deje salir antes de las 7:30 o que me deje salir después de las 7:30. ¿Sale? Entonces, hay que poner a prueba eso y tendremos que definir o tendremos que ver con datos cuándo sería lo más probable que, o qué sería lo más probable que pasara. Que sí saliera a las 7:30, que no saliera a las 7:30, o ser más exactos y decir vamos a salir antes de las 7:30 o después de las 7:30. ¿Dudas o preguntas con estos dos conceptos?
¿No? ¿Ninguna duda? No, profe. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Miren, me adelanté un poquito la estimación por punto y por intervalo. Por punto se realiza utilizando un solo número para la estimación, lo que les decía de la edad. El estadístico muestral se representa una estimación del correspondiente parámetro. Lo que les comentaba, ¿no? Obtengo solamente un valor de X. X es igual a 19.5, supongamos. ¿Sale? Media muestral. Y por intervalo se estima el parámetro de la población por medio de un intervalo especificado por dos valores, es decir, la variable. Aquí ya no sé qué hice, no sé por qué hice eso hoy. Ahí está. La variable era así. Se va a poder encontrar o se va a poder distribuir por un límite inferior y un límite superior del intervalo, ¿vale? LII significa, no es L11, LII es límite inferior del intervalo y LSI es un límite superior del intervalo. Ya para cerrar, ir cerrando el tema, la sesión del día de hoy, para darles las características de la primera dinámica para el día miércoles. Mañana vemos los ejemplos de esto. Vamos a hablar un poquito del muestreo aleatorio. No es tema como tal, pero me gustaría que al menos le dieran una leída, porque esto puede ser que modifique la parte o afecte su criterio en la parte de la dinámica del miércoles. Muestra tiene que ser aleatoria y representativa, además de lo que les había comentado, objetiva, y tenemos que analizar el tamaño de muestra. ¿A qué se refiere aleatoria? Que no podemos, recuerdan que yo les había puesto hace ratito, objetiva, a eso se refiere. Que no podemos hacer, por ejemplo, un muestreo que beneficie o que vaya a inclinar los resultados que yo espero. Voy a poner un ejemplo. Supongamos, Luis Eduardo, ¿me escucha Luis Eduardo? Vamos a empezar a poner faltas, yo creo. A ver. Luis Eduardo se apellida Flores. No está Flores. Entonces, Ramos Coria. ¿Está Ramos? Sí, estoy. Sí. Sí, Imagínese, Ramos, que estamos que ya no hay COVID, ¿sale? Ya no hay COVID o que no hay COVID y entonces usted quiere ir a una fiesta, ¿sale? Tarde noche, no sé, quiere ir a una fiesta o una carne asada. Pero, ve que últimamente o que los días han estado medio lluviosos y nublados. Y entonces la fiesta a la que va a ir es a cielo abierto. Es una carne asada a cielo abierto. Y entonces dice, pues yo creo, voy a hacer un muestreo de los días, sabe de la carne asada con anticipación. Y entonces, para ese evento, usted lo está, digamos, vamos a cambiar la dinámica para que sea un poquito más entendible. Usted va a organizar una carne asada en la cual va a obtener un beneficio, porque a eso se dedica a organizar eventos, va a obtener un beneficio. Y entonces decide hacer un muestreo de los días para saber si va a estar ese día de la carne asada nublado, lluvioso o soleado. Si está soleado, pues va a tener mucha ganancia. Si está lluvioso, pues no va a obtener no va a tener ganancia. Y si está soleado, va a obtener ganancia. Y entonces empieza a contar los días para darle el reporte a otra persona, digamos a su jefe, para decirle si sí se va a hacer o no se va a hacer. Y entonces toma la muestra de al menos un mes. Pero como usted quiere que se haga para tener la ganancia, reporta menos días nublados y lluviosos de los que hubo. ¿Eso sería para usted objetivo o no sería objetivo?
Así saben que, bueno, profe, la verdad no le entendí nada. no le entendí. Ok, no le entendí. Muy bien. Janet. Preguntó que si iba a ser objetivo o no, ¿verdad? Ajá, objetivo. Si fue objetivo lo que hizo en este caso Jimena. De modificar los datos. Ajá. Pues yo tengo entendido que ser objetivo es, pues ser directo, decir la verdad. Entonces no sería objetivo. No, ¿verdad? Como que el muestreo no fue objetivo porque ella quiere un beneficio o obtendría más bien un beneficio de realizar el evento y modificó los datos para que sí se realice ese evento y no posponerlo, ¿no? Entonces, es posible que no se haya hecho ese muestreo con objetividad. Perfecto, muchas gracias, Janet. Tenía la mano levantada de Julián. ¿Iba a comentar algo, Julián? No. Ah, ya. No estoy compartiendo pantalla ahorita. Y voy a poner otro ejemplo. Para la parte, si es que lo desconecté, déjenme volverlo a poner la ventana. Ahí está. Ahora sí ya, Julián. Otro punto importante, eso ya quedamos que es la parte de la objetividad. Otro punto importante es la aleatoriedad. Este va muy de la mano con la parte de objetividad. ¿Qué es lo que significa aleatorio? Que yo no tome las cosas que a mí me interesan que salgan bien o que a mí me convengan también. Supongamos que ahora dice Luis Eduardo que ya regresó, entonces le voy a plantear a usted el caso. Usted está como gerente, como supervisor, no como gerente, como supervisor de una línea de producción de ¿qué le gusta? ¿Qué le gustaría producir, Luis? Bicicletas. Bicicleta. Está en una línea de producción de los, sí se le llama, corríjame si no, marcos de bicicletas, ¿no? El marco o arco, no me Sí. acuerdo. ¿Cuadro o marco? Cuadro o marco, ok. Entonces, él estaba en la línea de producción de cuadros para bicicleta y estas tienen que salir con una cierta especificación. Entonces lo mandan a hacer a usted un muestreo aleatorio. ¿En qué entendería por aleatorio? Primera pregunta, ¿qué entendería por aleatorio? ¿O qué entiende por aleatorio? No seguir un patrón definido o que pueda, sí, un patrón, no seguir un patrón. Sí, no seguir un patrón, ¿ok? O sea, como que puede ser cualquiera o agarrar cualquiera de los cuadros que andan saliendo ahí de las bicicletas. ¿Esto por qué? Porque pudiera aquí entrar la objetividad de Luis y también parte de sus valores, ¿no? El hecho de decir, ¿sabes qué? Híjole, pues están saliendo puros cuadros malos. Yo voy a agarrar a partir de ahorita los que se vean más bonitos y los que yo crea que sí tienen las especificaciones, así a grosso modo, desde mi punto de vista. Entonces lo que está haciendo Luis es no obtener una muestra aleatoria, sino que está obteniendo los elementos que él cree que van a favorecer y que por lo tanto no le van a retrasar o no van a tener que parar la línea, ¿no? Entonces, ojo ahí, eso no es aleatorio. La parte de tipo de muestreos aleatorios, sí hay muchos, sí hay otros muestreos en los que se puede seguir un patrón, pero a lo que me refiero es que yo no voy a agarrar aquel que yo vea o que considere apto para los resultados que yo quiero. Simplemente el que tocó y tocó. Y representativa, voy a cambiar el ejemplo para otro. María Fernanda Ortiz, ¿nos escucha? Sí, profe. Sí. Déjeme ver. Voy a hacer una pregunta aquí, a ver. Ah, ¿Qué preferiría en cuestión de comida? Vamos a ver, ¿qué preferiría en cuestión de comida? Que imaginémonos en una situación que no hubiera COVID, ¿no? Que van a hacer ustedes su reunión de fin de semestre donde ya van a comer para festejar que pasaron o no pasaron la materia
esta que estamos cursando, ¿no? Entonces, ¿prefiere comer, no sé, una taquiza o una parrillada de hamburguesas? La taquiza. Ok, taquiza. Ana Grecia, ¿qué prefiere comer usted? ¿Taquiza o parrillada? Una parrillada. Híjole, me la está poniendo difícil. Taquilla y parrillada. Ok. Jorge Nefi, ¿qué preferiría comer usted? Taquiza. Taquiza. Yadira, ¿taquiza o parrillada? Tacos. Tacos. Ya, hasta ahí voy a preguntar. Todos los demás ya se amolaron. Ya tuve a 3 y 3 se quedan con tacos. ¿Creen que sea justo o creen que debería preguntarle a más de ustedes para lo que van a comer para el final de semestre? Democrático, profe, porque no está bien así. ¿Cómo? Todo democrático, pregúntele a todos, aunque se lleve toda la hora. Aunque me lleve toda la hora, ¿verdad? Exacto. Tendría que ser así, ¿no? O sea, lo ideal, inclusive en una situación de muestreo, eso es justamente eso, ya dirá. Para obtener los mejores resultados en mis estudios, pues tendría que muestrear todo. Pero pues en el caso del grupo, pues son poquitos, ¿no? Puedo hacer una votación rápida y obtengo el resultado muy fácil. Pero en cuestiones de producción, pues es imposible estar en la línea revisando todos y cada uno de los elementos. ¿A qué se refiere la representatividad? Lo mismo que ahorita, son un grupo de 27 estudiantes y yo le pregunté a 4 personas nada más. Eso no sería una representatividad a todo el grupo, es decir, puede ser que más personas que a las que yo no les pregunté prefieran la parrillada, entonces no estoy obteniendo un resultado correspondiente a lo que el grupo quiere. Y la otra, puede ser que yo le pregunté en este caso a Yadira, le pregunté a, ¿quién más votó por tacos? Levante la mano, ¿quién votó por tacos? A María Fernanda, creo que fue Yadira también la que votó por tacos y Jorge Nefi, ahí está. Entonces, yo puede ser que ya había platicado antes con María Fernanda, con Yadira y con Nefi de eso y ellos me habían dicho que tacos, entonces yo nada más hice este ejercicio como para decir, pues sí pregunté a algunos y eso fue lo que dijeron, ¿no? Entonces yo ya estoy sesgando también ahí mi estudio. Entonces a eso se refiere aleatoria y representativa, obtenerla sin algún favoritismo, algún, digamos, interés. Es como, se lo van a aprender y yo creo que no se les va a olvidar. ¿Cuántas veces vemos en la televisión o en la radio o en las redes sociales, ahorita por ejemplo que se vienen las elecciones, que cada candidato, así sea el más pequeño, va ganando en las encuestas que hacen? ¿Quién me dice quién ha visto eso? Carlos, ¿qué ha visto de eso? Pues yo he notado ahora sí, profe, para ser rápidos, que normalmente las encuestas las gana quien las paga, sea quien sea el partido. Okay. Las encuestas las gana quien las paga, correcto. ¿O qué es lo que pasa ahí? O tomando ese comentario, ¿no? No me consta o no nos pudiera constar, pero pues sí es muy extraño que cada candidato en sus encuestas gane, ¿no? O vaya ganando. ¿Qué es lo que puede pasar ahí? Una, que se pregunte a la mayoría o solamente a militantes de ese determinado partido, o que se haga un mal muestreo. Entonces, eso sería que una muestra no es aleatoria, no es representativa, ni tampoco está considerando todos los elementos del conjunto, ¿sale? Entonces, o a la mayoría de elementos del conjunto. Entonces, ahí hay que revisar, hay que determinar qué está pasando. Y bueno, definición de un muestreo aleatorio o una muestra aleatoria, perdón, aquella que todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad, es decir, y una parte se va a la aleatoriedad, conocida de aparecer en la muestra o la misma para salir en ella. No discriminamos a los elementos, todos pueden salir. Todos los elementos tienen la misma probabilidad de aparecer. Y de aquí
ya para irme un poquito más rápido, tendremos entonces diferentes tipos de muestras. Es decir, de una población yo saco una muestra, pero puedo sacar distintos tipos de muestras. Únicas, cuando de una población solamente saco una. Múltiples, cuando de una población saco 2 muestras. Por ejemplo, 3 muestras, 4 muestras. Independientes, cuando una muestra, supongamos que yo saco 2 muestras. Acá está la otra. M2. Y esta es muestra 1. Cuando yo saco 2 muestras, pero no tienen nada que ver una característica o una variable con la otra muestra. No se relacionan en nada. Y las relacionadas, cuando yo, por ejemplo, les hice a ustedes al inicio del curso un examen diagnóstico, es decir, evalué una muestra de toda la población del TEC, evalué a su grupo y les hice una muestra al inicio. La mayoría salió medio mal. Y a final de curso, vuelvo a sacar la muestra o una muestra, no de las mismas personas, pero sí del mismo grupo, y vuelvo a aplicar el examen diagnóstico y ya veo un cambio. Esta es una muestra relacionada. O cuando saco 2 o más muestras y estas tienen una característica en conjunto. ¿Sale? Entonces, esos son los 4 tipos de muestras. No solamente hay uno. Hay únicas, múltiples, relacionadas e independientes. Y hay tipos de muestreo. Recuerden, la muestra es el pedacito que extraje de la población. El muestreo es el cómo extraje el pedacito de la población. Y los tipos de muestra es cuántos y cuáles son los tipos de muestra que extrajiste. ¿Sale? Tenemos que el muestreo aleatorio tiene que ser o debería de ser, el tipo de muestreo debería de ser aleatorio para todos. Lo que va a variar es el mecanismo o la cantidad o cómo se hace. Vaya. Aleatorio simple, solamente una muestra y todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser escogidos. Si yo dijera, por ejemplo, ahorita que voy a exentar a uno de ustedes, ¿cuál es la probabilidad que tiene cada uno de ustedes de estar exento? 1 entre el número de alumnos que sean. En este caso creo que son 27, entonces tendrían una probabilidad de ser elegidos de un 3.7%. 4% casi. Entonces ese sería un aleatorio simple. La muestra tiene la misma probabilidad de ser elegidos. El aleatorio sistemático. Puedo decir, ¿saben qué? Pues los tengo en la número de lista. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a decir, cada 2 o cada número 2 voy a seleccionarlo y voy a hacerle un examen teórico, una evaluación. Entonces agarro mi lista aquí de tips de cómo fueron entrando y veo 1, 2, a este le voy a hacer el examen. 1, 2, a este le voy a hacer el examen. 1, 2, a este le voy a hacer el examen. 1, 2 y a este le voy a hacer examen. No sé quiénes están en estas posiciones, pero necesito calcular cierta cantidad de muestra y entonces lo voy a hacer por medio de esto, cada 2, cada 5, cada 10. Es decir, se cuenta con la lista de todos los elementos de la población y se elige a cada caésimo elemento para el estudio. Caésimo pues se hace referencia a los números 2, a los de cada 5, cada 10, etc. ¿Sale? Siguiente, aleatorio estratificado. Se divide la población en subconjuntos, estratos. Se obtiene una más de cada estrato. ¿Qué es una más? Muestra aleatoria simple. ¿Sale? Estimación combinada y se reduce el error muestral. Y tenemos el muestreo por conglomerados, es decir, de una población yo la divido en conjuntos. ¿Sale? Y esta otra la voy a poner acá y esta va a ser así. Por conglomerados es cuando se divide la población en subconjuntos. Entonces van a decir, ¿qué diferencia hay de conglomerado estratificado? Que en los conglomerados hay pocos elementos en un conglomerado y hay numerosos conglomerados. Es decir, este tiene, si se fijan, 2, 4, 6 conglomerados y va a tener poquitos elementos en cada círculo. Este va a tener 4. Y el estratificado
es pocos estratos, pero muchos puntitos o muchos elementos en cada división, ¿sale? Esa es la diferencia. Cada uno pues va a tener distintas ventajas y desventajas, ¿sale? Y pues los elementos son similares entre sí, tienen o comparten alguna característica. Y hasta aquí voy a dejar el día de hoy. Déjenme ver. No, hasta aquí. Las etapas de un estudio por muestreo, esto ya nada más es mero información cultural. El día de mañana empezamos aquí. Estimación por intervalos con una media poblacional conocida. Entonces, etapas de un estudio por muestreo, se define el objetivo, qué es lo que quiero estudiar, para qué voy a hacer el muestreo. Se define la población, por ejemplo, yo quiero conocer la edad promedio de los alumnos del Instituto TEC de Morelia. Ahí está mi objetivo, conocerla. Defino la población, todos los estudiantes del TEC de Morelia. Elegir el diseño de muestra, voy a obtener muestras por conglomerados, estratificados, una muestra aleatoria simple, etc. Aquí, como hay varios semestres, pues yo pudiera hacer un segmento por semestre y obtener una muestra por semestre. Realizar o por carrera también pudiera ser otro estrato. Realizar una prueba piloto. Por ejemplo, si fuera por conglomerados, yo lo haría por este semestre, porque va a haber muchos alumnos de diferentes semestres y va a haber pocos elementos en cada uno de ellos. Si yo lo hago por estratos, pues lo divido en carreras o en departamentos y tendría muchos elementos en cada uno de esos departamentos. Recolección, procesamiento y análisis de la información, el análisis que yo le vaya a hacer. Y por último, presento mis conclusiones. Esta parte de recolección, procesamiento y análisis es lo que vamos a ver con ustedes. Entonces no digan, profe, pues se saltó mucho, ¿no? Pero bueno, son a grosso modo las etapas. Esto era para que conocieran, para que sepan qué es lo que hay detrás de estos estudios que vamos a hacer. Muy bien, dicho esto, hasta aquí vamos a dejar el día de hoy. Ya nada más les voy a explicar. El día de miércoles, vamos a guardar, no vamos a guardar, ahí está. Vamos a realizar una dinámica. Para ello, les voy a dar oportunidad de que formen equipos, ¿sale? Son en este grupo 28 personas, déjenme ver de cuántas personas. Salga bien. Profe, ¿cree que me pueda mostrar una diapositiva? No le alcancé a tomar notas, de favor. Sí, ¿cuál diapositiva sería? Donde después de pruebas de hipótesis. A ver, denme un momento. Ay, caramba, la cerré. A ver, espérenme un poquito. Unidad 4, parte 1. Ahí va. Ahora déjenme ver. ¿En cuál? ¿Esta? Sí, esa mera, profe. Permítame. Sale. Van a ser equipos de... Listo ya, profe, gracias. ¿Listo? De 4 personas. Equipos de 4 personas. ¿Sale? Entonces, equipos de 4. Me pasan la lista, me hacen llegar la lista en el transcurso del día. ¿Y qué es lo que van a buscar? ¿Qué es lo que van a investigar? Pruebas de hipótesis, ¿sale? Van a investigar
qué son las pruebas de hipótesis, tipos de pruebas de hipótesis, específicamente qué es una prueba de hipótesis, tipos de pruebas de hipótesis, casos de pruebas de hipótesis, ahí les voy a ayudar un poquito, cola izquierda, cola derecha y dos colas, y métodos para solución, bueno, penúltimo, métodos de solución de pruebas de hipótesis, y el último, aplicación de las pruebas de hipótesis. ¿Para qué me sirve? ¿Sale? Y el día miércoles vamos a realizar una dinámica de la pecera, un debate pecera. El día de mañana les explico cómo es un debate pecera, ¿sale? Ahorita vayan preparando, vayan leyendo, vayan sacando información en equipos, recuerden, me hacen llegar en equipos de 4 personas. Vamos a tener 7 equipos. A cada equipo les estaremos haciendo alguna pregunta, ¿no? Entonces, hay que tenerlo bien estudiado el tema todos, ¿sale? Todos los temas que les dije, porque no sé a quién le podemos preguntar. Va a ser de forma aleatoria al que le preguntemos. Si no hay dudas o preguntas, sería todo por el día de hoy. Sí, Jennifer. ¿Me podrá repetir lo que tenemos que investigar, por favor? Prueba de hipótesis. ¿Qué es una prueba de hipótesis? ¿Sale? Tipos de prueba de hipótesis. Métodos de solución de pruebas de hipótesis. Y aplicaciones de las pruebas de hipótesis. Creo que son los 4 que les comenté. Si se me está escapando uno, alguien recuérdeme, por favor. ¿Qué es una prueba de hipótesis? Los tipos de pruebas de hipótesis. Algo comentó sobre casos o algo así. Ah, sí. Sí, perdón. ¿Qué es? Los tipos de pruebas de hipótesis es que ahí puede ser de paramedias o proporciones. Los casos, que sería la parte de 2 colas, una cola izquierda, una cola derecha, o cola superior o cola inferior. Y ya después los métodos de solución y las aplicaciones, ¿sale? Pueden estudiarlo del libro Anderson o pueden verse o chutarse un tutorial y está muy rápido, ¿sale? Gracias. Sale. Voy a ir pasando listas de forma rápida. Nada más nos hace falta una persona que no esté en la sesión. Ya cuando le encuentre quién es la persona que no está, pues nos retiramos, ¿sale? Todos. Y ahí dejo de pasar lista y pongo asistencia a todos. Gracias por la atención. Nos veríamos el día de mañana. Alonso. Presente. Flores. Que ya lo encontramos. Creo que Abraham es el que no está. Entonces, todos los demás sí están en la sesión. Nos vemos el día de mañana. Tengan un excelente día. ¿Sale? Hasta luego y vayan investigando. Gracias, profesor. Sale. Sale, Gabriel. profe, gracias. Nos vemos. Hasta luego. Gabriel, ¿tiene una duda? ¿Pregunta? Sí.